Ahí vas a ver. Como nadie. Buenas noches, compañeros. ¿Sí me escuchan? Vamos a empezar con... Para los compañeros que tienen pendiente el examen, levanten la mano, por favor. Por favor, ¿por qué no? Ustedes que están en esta fila, por favor, pásense a estos lugares y los compañeros que se van a examinar, pásense a esta. Tiene mucho grado. Cualquiera. Ah, va. Nadie dijo los tipos de Sí, porque era el origen y todo. Pero él no dejó. ¿Ya no dejó? Ay, ¿qué dijo? Felicidades, pero ¿quién? Solo ella fue la disputa. Sí. Vamos a continuar con esa cosa que habíamos quedado con los órganos que representaban al Estado, a la comunidad internacional, a hacernos la corta, por favor. Y veíamos la clase anterior, en la clase pasada, los órganos del Estado. Y teníamos, primero vimos en toda en la clase anterior, los órganos centrales. Y determinamos que el jefe de Estado, presidente y todo lo que vimos en la clase son los principales órganos o personas que representan el Estado ante la comunidad internacional. Asimismo también teníamos
el ministro de Relaciones Exteriores, que era nuestro canciller. Recuerden eso, ¿verdad? Cuando les hablábamos de canciller, era el sinónimo de diplomacia. ¿Qué es la diplomacia? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es diplomacia? Eso lo vimos hace 4 días, 5 días. Pero si somos la clase. No, yo no. Es la forma de actuar de un Estado, las decisiones que toma frente a otros Estados y la forma que va a determinar la relación entre un Estado u otro. Por ejemplo, y yo les ponía el ejemplo de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. ¿Hay diplomacia ahí? No, porque no hay. En este caso no es un Estado frente a otro Estado. Ahora, diplomacia. Irán en contra de Israel, derivado de los drones que envió para poder bombardear el Estado de Israel. ¿Hay diplomacia ahí? Sí. ¿Qué estaba Estado? Sí, es cierto, no hay todavía acuerdos de generar ese acuerdo de voluntades, pero sí hay una diplomacia entre suministros para poder evitar la tercera guerra. Ya se imaginan ustedes una catástrofe termonuclear de parte de todos los aliados, tanto de Irán como de Israel. Bueno, entonces, en palabras sencillas, la diplomacia es la actitud que tomamos nosotros, Guatemala, Estado, frente a otro Estado o frente a la comunidad internacional. Por ejemplo, vayámonos al ejemplo acá en Guatemala. ¿Cuál fue la posición de Guatemala cuando se inició, y volviendo al tema, eso ya lo saben ustedes, cuando se inició la guerra de Ucrania-Rusia? ¿Qué fue lo que dijeron? Que apoyaban la paz, que sí, que no, que hubo, que hay, al final terminaron con la guerra. Eso que hizo ese señor en ese momento, yo no sé por qué lo dicen expresidente, ese señor es ahora. Entonces, lo que hizo ese señor en ese momento fue tomar una decisión frente a la comunidad internacional. ¿Pero derivado de qué? ¿Por qué creen ustedes que fue? Veamos un poco de historia y un poco de contexto y coyuntura nacional. ¿Por qué fue ese señor a Ucrania a ofrecer casas, a ofrecer la restauración de Ucrania en su momento? ¿Qué había hecho antes? Eso fue hace 2 años. ¿Qué pasó en el 2020? 2021-2022, había comprado ese lote de vacunas que ustedes saben la historia. Entonces, ¿ante quién estaba quedando mal? Ante el gobierno de Estados Unidos, ante el Estado de Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenía que ir a hacer? Ir a cubrir a ¿cómo se llama? A Ucrania, ¿verdad? Para evitar muchas cosas que posiblemente se vengan más adelante. Entonces, esa es una diplomacia, la actitud que toma el Estado frente a la comunidad internacional. Esa recapitulación es para que determinemos si no es el presidente, es el canciller. Pero lo que hablamos la semana pasada son los gobiernos centrales. Pregunta de examen: ¿quiénes son los órganos centrales de la diplomacia o dentro del derecho internacional público de una doctrina? Y el ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, pero también dentro de estos centrales ya mencionamos que son 1 y 2, pero también están centralizados. Son otras personas que la doctrina, la costumbre internacional también llama a estos representantes del Estado agentes diplomáticos. ¿Y quiénes son ellos? Los agentes diplomáticos, como su nombre lo indica, ¿qué van a ejercer? La diplomacia. ¿Qué van a realizar? Relaciones entre estados de Guatemala, el estado de Guatemala con otros estados
nivel internacional. ¿Y qué hacen? Pues esos señores que se llaman diplomáticos o agentes diplomáticos tienen varios nombres. En este caso tenemos a los embajadores, tenemos a los cónsules, que lo vemos consulados, embajadas, también tenemos las misiones. ¿Qué diferencia hay cada uno de ellos? Cada uno de ellos tiene una labor o un papel, un rol frente a la comunidad internacional según el nombramiento, según su capacidad en el sentido de negociar, según su potestad que le otorga el presidente o el Estado para realizar negocios a nivel internacional, económico, cultural, educativo, todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿En bien de quién? De nosotros como Estado. ¿Quiénes son los embajadores? ¿Y qué diferencia hay entre un consulado y una misión? Veamos, empecemos de primero. Ahí tengo un pedazo de papel que me regala, pero yo tengo Venga. Gracias. Como estaba usada, está bueno. Primero las damas. Gracias. Entonces, ¿se recuerda de lo que pasó en Ecuador y México? ¿Y por qué tanto revuelo? ¿Por qué si solo entraron a sacar a una persona que estaba acusada de delitos de corrupción en El Salvador y solo lo llegaron a sacar y lo iban a someter a los tribunales de justicia? Se escucha sencillo, pero la diferencia es que en ese momento entraron a un pedacito de México. La policía o las fuerzas de seguridad de Ecuador entraron a ese pedacito de México. Estaba en una embajada. Y la embajada, como su nombre lo indica, es aquella representación de un estado dentro del otro estado. Diferencia con el consulado, lo vamos a ver. Entonces, esta embajada en Ecuador, en México, tenía soberanía. ¿Qué es soberanía? Eso ya lo sabemos hasta recitarlo. Y ahorita el compañero que me da el examen me va a decir qué es soberanía. Y le ponemos 5 puntos más. ¡Bravo! La soberanía de un Estado es el derecho propio sobre su delimitación y su organización política. Exacto. ¡Bravo! Entonces, la soberanía y Ecuador, las fuerzas de seguridad invadieron la soberanía. Entonces, ¿qué es? Pero entonces es como que si tuviera un pedacito de Guatemala, o imagínense ustedes así algo simbólico, algo que un mapa pequeño de Guatemala esté dentro del mapa de otro país. Eso significa que el Estado está ahí. Tiene facultades totales, plenipotenciarias, vamos a ver esa palabra, para poder negociar o representar a un país dentro de otro país. ¿Qué diferencia hay entre un consulado? El consulado es aquella también parte de un Estado, pero con funciones administrativas. ¿Han escuchado ustedes en las noticias? Se escucha mucho, por ejemplo, que el consulado de Guatemala en Los Ángeles, que el consulado de Guatemala en Texas, en Washington, en Los Ángeles, en Carolina del Norte, y todos los estados de Estados Unidos
están ahí, los guatemaltecos pueden llegar a realizar o a solicitar o hacer una petición a las autoridades guatemaltecas. Pues el consulado tiene esa función, diferencia entre embajada. El consulado es aquella entidad de parte del Estado que otorga o extiende situaciones, documentos que a nosotros como guatemaltecos en un país necesitamos. Por ejemplo, si no hay consulado también puede hacer la embajada, pero va a tener diferentes poderes o facultades. Pero el consulado en Estados Unidos es el que extiende el DPI, por ejemplo, extiende una certificación de RENAP, extiende el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, extiende la constancia de registros ciudadanos, extiende el padrón electoral, podemos votar en el extranjero, extiende, se me ocurre también, por ejemplo, el RTU de la SAT. Entonces, esto es administrativo y esto es general, esto ejerce soberanía, pero ambas son inviolables. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden ser violentadas a sus derechos por cualquier país en donde se encuentren, menos de otro tercer país, ¿verdad? Entonces, la embajada va a tener a su embajador. El consulado va a tener a su cónsul. Y una misión, que es diferente entre esas tres, va a ser únicamente y exclusivamente para una sola misión, como el nombre lo indica, o una sola actividad o una sola acción que el Estado de Guatemala lo va a mandar, por ejemplo, a otro país. Se me ocurre a recibir un curso, a dar un curso de cualquier índole en otro país. Esa es la facultad de las misiones desde el punto de vista educativo. Pero la doctrina establece varias circunstancias, lo vamos a ver. ¿Estamos bien ahí? Diferencia entre embajada y consulado. Soberanía y administrativo. Prácticamente eso es la diferencia sustancial. Que la embajada tiene poderes plenipotenciarios. ¿Qué significa plenipotenciario? No sé si sale la palabra. ¿Qué significa la palabra plenipotenciario? Plenipotenciario. ¿Qué dice? Plenipotenciario. Es una persona enviada por un Estado, representante diplomático, que incluye y acuerda la paz y los intereses del Estado. Intereses del Estado. ¿Es que representa a un país en el extranjero? Que tiene pleno poder y facultad para tratar, construir y acordar paz con los intereses enviados por el Estado. Plenipotenciario es la persona que tiene plenos poderes para negociar, el negociante de un Estado frente a otros Estados. Por ejemplo, a nivel internacional, cuando son convenciones de derechos humanos, llega una persona con esos poderes plenipotenciarios. Significa que tiene el poder para poder determinar o decir esto sí, esto no, esto le conviene a Guatemala, esto no le conviene, porque va en representación de el gobierno central. Estos dos señores le dicen al señor plenipotenciario, Juan Pérez plenipotenciario, mire, usted haga negocios con el otro país de cualquier índole, tiene esa facultad, ese poder que nosotros le otorgamos para poder negociar a favor de Guatemala. Es como el ejemplo que acaba de dar del expresidente, y que a la hora que le preguntaron de la compra de las elecciones,
Él dijo que había terceras personas. O sea, prácticamente se lavó las manos. Él le dio el poder a esas personas para que negociaran. Posiblemente. Por eso digo que no lo voy a iniciar. Posiblemente sí, él otorgó ese poder para poder, valga la redundancia, poder negociar frente a Rusia esas vacunas, el envío de esas vacunas. La persona que nos representa Francia es nombrado por el presidente, un puesto de confianza, pero ¿cuál es el perfil o los requisitos que tendría que ir? Bueno, por ejemplo, los requisitos podría ser una carrera diplomática o diplomático de carrera, como dicen a nivel internacional, costumbre internacional. Por ejemplo, que fue asistente de un cónsul, después el cónsul renunció, él se quedó como cónsul, después fue asistente del embajador, se cambiaron al embajador, así sucesivamente, de academia. No, recordemos que estos puestos son políticos. Significa que es la persona o el grupo, es el gobierno de ese momento que coloca o nombra a cada uno de sus representantes en cada país. Y también los nombres que ¿Está la ley que? Posiblemente, yo no lo he leído. Pero es posiblemente que esté ahí los requisitos, pero los requisitos tienen que ser una persona de carrera. Por ejemplo, llenar, valga la redundancia, esos requisitos para poder establecer si llena, por ejemplo, tiene que hablar varios idiomas, tiene que tener conocimiento del país a donde va. No vamos a mandar a alguien que solo hable español o castellano y lo vamos a mandar a Francia, porque no va a tener ese poder para poder negociar con todas las aristas de ese contrato, o convenio, o convención, o tratado, o todo lo que conlleva eso. Entonces, misiones, ¿está bien? ¿Qué diferencia hay? Embajadas, consulados, que la misión está establecida para una sola acción o una sola actividad emanada por parte del jefe de Estado. Nick, una única acción, o sea, solo dependiendo de qué situación es la que se está llevando a cabo en ese momento. Sí, por ejemplo, era el ejemplo que les ponía, una sola acción. Por ejemplo, la misión puede ser de que tenga que ir a divulgar, por ejemplo, la cultura de Guatemala, su comida, su gastronomía, el turismo, entonces él está, por ejemplo, que sea la convención de turismo a nivel internacional, entonces él tiene la misión de ir a dar a conocer a Guatemala con todo lo que conlleva la turismo o el concepto turismo relacionado a la misión. Únicamente va dirigido a una asociación, salvo, porque también hay excepciones, salvo de que esa misión pueda ser extendida, por ejemplo, en el tiempo. Puede ser que si solo vaya un mes o que vaya también 2 o 3 años. Por ejemplo, acá en Guatemala, pues tenemos el ejemplo de la CICIG, que empezó en el 2009 y se fue extendiendo cada 2 años hasta que llegó a su fin en el 2017, creo yo. Entonces, las misiones son estrictamente determinadas para una sola acción o varias acciones, contrario a las embajadas y los consulados, que ellos tienen una permanencia o actividad permanente en el país donde se encuentran. ¿Estamos bien? Bueno, pero las misiones, lo que me interesa acá, las misiones tienen ciertos requisitos. Para la construcción
creación de una embajada o consulado en algún país es derivado de la necesidad que tenga el Estado de Guatemala frente a otros países. Es la necesidad que tenga el Estado de Guatemala frente a organismos internacionales. Es la necesidad que tenga Guatemala para sí o para ese país en donde se encuentra. Por ejemplo, muchas de las embajadas que tiene Guatemala en distintos países es porque tienen negocios o transacciones comerciales, o con cuestiones humanitarias, de derecho humanitario, de derecho internacional humanitario. Y los consulados, en la mayoría de consulados que tiene Guatemala están en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es donde se encuentra la mayor cantidad de personas guatemaltecas que viven allá. Y derivado a que ya tienen algún documento legal para poder estar allá, pueden solicitar o llegar a este lugar, a solicitar cualquier documento que tengan, sea legal o esté de forma irregular en el país. Porque Guatemala nunca les va a cerrar las puertas a un connacional. Pues las misiones están parecidas, pero tienen ciertos requisitos para su existencia. Y dentro de las principales son, si quieren anotemos esto. ¿Cómo se acreditan? 1. Dos, ¿cuándo terminan? 3, ¿cómo se identifican? 4, los poderes o facultades que les otorga la ley o el nombramiento. Poderes o facultades que les otorga la ley o el nombramiento. Siguiente, que no lo vamos a decir, sí. Las instrucciones, ¿a qué va? Estas pueden ser públicas, pueden ser privadas, ambas o mixtas, generales y especiales. La siguiente, la famosa clave para identificar la misión. La misión. La clave para identificar la misión o la comunicación. ¿Y en dónde va a estar instalada o los locales donde va a estar instalada la misión? Perdón, ¿qué dijo el licenciado? La última, los locales o donde estará instalada la misión, perdón. Iniciemos. En el caso de las misiones se podría considerar que los cuerpos colegiados nombrados por un Estado para negociar un tratado, por ejemplo, entraría entre las misiones. Sí, porque tiene el derecho de potenciar para poder ejercer. Por ejemplo, dentro de las misiones hay un representante de cada país en la Real Academia, en la RAE. Y ese representante tiene la misión de darle a conocer a todo ese comité las nuevas palabras o las palabras de uso, de costumbre que nosotros utilizamos acá. Y un ejemplo es esto, por ejemplo, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Lo debo de imprimir o ya, no, ¿cómo es? ¿Impreso o imprimido? Ahora la RAE ya reconoció las dos palabras. Entonces, un ejemplo es eso, lo que dice él, no recuerdo el nombre
de la persona que está, pero esta persona tiene plenos poderes derivados de la costumbre internacional y la costumbre de nosotros que utilizamos para poder tener o establecer que la palabra correcta es las dos. ¿Por qué? Porque son de vocablo, o ese vocablo es reiterativo y comprensible para todas las personas que conocemos, tanto en Guatemala como en México, o las personas hispanoparlantes. ¿Quiénes son ellos? Los que hablan español o castellano. Entonces, y muy buen ejemplo, muchas gracias, porque en este caso, las palabras, por ejemplo, nosotros tenemos muchas palabras, muchos modismos, nuestra jerga tiene mucha riqueza de populismo. Por ejemplo, hay una palabra que nosotros mencionamos mucho. Entonces, en otros países puede ser un insulto, puede ser cualquier cosa, y todavía no ha sido reconocido, pero nosotros sí la reconocemos. Entonces, posiblemente en el futuro vaya a ser reconocida como tal. Aquí identificamos con esa palabra. Aburrido. Entonces, reconocemos a esta persona. Licenciado, pero bueno, no sé, ahora estoy equivocado, pero dése cuenta que esa palabra que se utiliza para los hombres, las mujeres no se les Mentira, yo lo uso. pero vos no puedes decir más que él. Porque acuérdense que el adjetivo no es él, sino que entonces, por ejemplo, internacionalmente aquí sería él o esa, ¿verdad? Pero entonces todavía no ha sido reconocido. Y parte de eso, estos señores que forman esa misión en la RAE pueden hacer de que expliquen la razón por qué. Obviamente tiene que tener una explicación o un antecedente por qué se tiene que aceptar el vocablo general. Y dentro de las misiones que dice el compañero, puede ser lo mismo. Que ese poder pluripotenciario que le dan a uno de esos misioneros es tratado de libre comercio, intercambio cultural, gastronomía, todo lo que ustedes se puedan imaginar que hay aquí en lo que miran sus ojos. Y eso se puede intercambiar con otras culturas. Bueno, entonces la primera, ¿estamos bien hasta ahí? No te escuché, perdón. Abanico. Sí, muchas gracias. Efectivamente, Guatemala tiene misiones activas. Pero es que también por eso les decía que hay diferentes tipos de misiones diplomáticas, misiones militares, misiones culturales, misiones educativas. Entonces, es dependiendo de todo ese contexto de lo que nos inviten o lo que nosotros nos invitemos para formar esa comunidad internacional de ese intercambio internacional de culturas. Pues les decía, las credenciales. ¿Qué emiten las credenciales? ¿O qué significa una credencial? Siempre va a ser del poder emanado del jefe de Estado o del ministro de Relaciones Exteriores. Él tiene también capacidad, obviamente no como esta. ¿Por qué? Porque este señor tiene a cargo la política interna, obviamente externa también, pero su función principal es mantener esa política interna, el desarrollo de cada uno de nosotros. Y este señor
tiene a cargo la política externa, emanada de este señor, por mandato constitucional de este señor. ¿Quiénes mandan a este señor? Todos nosotros. Entonces nosotros, derivados de esa representación, le decimos a ese señor, pero no vamos a escoger, por ejemplo, que se sometan a votaciones al ministro de Relaciones Exteriores cada 4 años, porque si no se imaginan cuánta gente tendríamos que elegir nosotros. Entonces por eso nosotros elegimos un gobierno por medio de un partido político debidamente constituido. Entonces este señor es el que tiene la política exterior. Entonces cualquiera de estas dos entidades o instituciones pueden emitir las credenciales. Y las credenciales significan: yo tengo esa facultad, ese poder plenipotenciario para poder ejercer esa representación del país ante ¿quién? Específicamente a la misión que me están mandando, salvo estos dos señores. La misión es exclusivamente para su fin específico. ¿Estamos bien ahí? ¿Seguros? ¿Cuándo terminan? La propia ley de nombramiento establece su fin. Por ejemplo, la CICIG tuvo su fin en el año 2017, si no estoy mal. Si Guatemala hubiese sido parte de una misión internacional, por ejemplo, y también en otro país, en Argentina, por ejemplo, y el delegado de Guatemala que estuviese en esa CICIG en Argentina, su misión era hasta donde el presidente o la persona o la entidad que le tenía que extender el mandato tenía que llegar a su fin, terminar ese mandato que le estaban dando por medio de la credencial. Entonces primero tenemos credencial, por eso se lo dimos así en orden. La credencial, cuándo empieza y cuándo termina. El pasaporte diplomático. ¿Qué es el pasaporte diplomático? Las personas que tenemos pasaporte o que tienen pasaporte, en migración se denomina un pasaporte ordinario, donde podemos entrar y salir en diferentes países o nos identifica a nivel internacional. Ya no llevamos el DPI como tal, sino el pasaporte. Porque el pasaporte ha sido reconocido, nuestro pasaporte y todo lo demás ha sido reconocido a nivel internacional, que es el único documento con el cual podemos transitar en otros países. Entonces el pasaporte diplomático va a tener esa característica, que va a ser establecer, señor Juan Pérez de los Palotes, su identificación. Yo me identifico con un pasaporte diplomático porque soy miembro de la misión que está ahorita en la ONU. Por ejemplo, los cascos azules o los caipiles que fueron enviados al Congo en su momento, no sé si todavía estamos vigentes, pero en su momento fueron enviados al Congo a hacer tareas de paz. Y entonces ellos era una misión militar, era una misión que tenía por objeto reconstruir o evitar que la guerra civil o ese conflicto armado en el Congo se extendiera. Y su objetivo era minimizar esos impactos de la guerra dentro de ese país. Entonces ellos llevaban un pasaporte militar diplomático militar, que tiene esa función de que iba directamente a esa misión militar. La siguiente, las instrucciones. RAE, usted tiene que dar a conocer ese valor de nuestras palabras frente a la comunidad internacional, esa riqueza cultural de nuestro lenguaje a nivel internacional. Por favor, cada palabra que nosotros sea de uso común, de costumbre,
usted hágala conocer allá en la RAE, y su misión es que la prueben, su misión es que sea conocida. Entonces, esa es la misión de ese señor que está ahí en la Real Academia. Y tiene una función específica, una función general o especial. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sea general o especial? General. ¿Por qué? Porque su misión dentro de ese ámbito, dentro de lo que está haciendo ese señor, es generalizar las palabras, como su nombre lo indica, de esa riqueza cultural de nuestro idioma, para poder establecer esas circunstancias y el significado de cada una de ellas. Las especiales, específicamente la misión, por ejemplo, de la militar que yo les decía, era ellos no podían negociar. Ellos únicamente, los militares, por ejemplo, solo tenían la misión de estar, por ejemplo, brindando seguridad en una embajada sin poder disparar, acompañarlos con los convoy de otros países o estados para resguardar la paz. No tenían la autorización de disparar. Bueno, nadie tiene la autorización de disparar. Entonces, esas son funciones específicas como tal. Aparte están las públicas y las privadas. Por ejemplo, las privadas, como su nombre lo indica, su misión, en este caso, Tratado de Libre Comercio, representante del CACIF ante la comunidad internacional. Una misión o una instrucción de carácter privado para aranceles, impuestos, la disminución, o que no les cobren mucho de aranceles por la importación y exportación de sus productos. Y las públicas, por ejemplo, puede ser esas facultades que le otorga el Estado, estos dos señores, a esos misioneros para que puedan realizar cualquier tipo de misión dentro de la misión o instrucción general dentro de la misión. Siguiente. La clave para comunicarse. Sí, antes había una misión que se llamaba aquí Minúa, creo que era. Entonces, son palabras específicas en cuál se identifica la misión. Ya, por ejemplo, acá en Guatemala, cuando estuvo así se llamó, sus siglas eran CICIG, Comisión Internacional por la Impunidad en Guatemala. Entonces, esas son las claves. Y obviamente las militares que tienen otro sentido con relación a secretos militares o secretos de Estado. ¿Y dónde va a estar instalada? Que va a ser lo principal. Por ejemplo, las misiones internacionales específicamente tienen que estar en un lugar específico, valga la redundancia, en el país donde van a estar asentadas. Puede ser dentro de la embajada, dentro de un consulado o independientemente de donde pueda estar. ¿Por qué? Porque recuérdense que son personas extrañas dentro de un país que pueden cometer, no se ha dado, pero se puede dar, cometer irregularidades o ilegalidades con relación a su función. Entonces, una de las actividades o circunstancias especiales o características especiales es que tiene que estar establecido en un lugar físico como tal. Por ejemplo, una misión educativa podría estar asentada aquí en la Universidad de San Carlos o en cualquier espacio que le brinde el Estado dentro del Ministerio de Educación. ¿Estamos bien ahí? Sí. Las misiones también tienen unidades económicas. Unidad informática con relación a logré escuchar la unidad informática con relación a datos específicamente o una oficina de prensa para comunicar lo que hace.
logré escucharte la pregunta. Acerquemos. Como tal, tienen también una inmunidad de la cual gozan los separadores tienen una inmunidad o esa prerrogativa que le otorga la ley, tanto nacional como internacional o del país en donde se encuentren, para poder ejercer sus funciones sin que sean molestados por alguna razón que no tenga nada que ver con la misión. Entonces, esto quiere decir que esos tres señores también tienen inmunidad. Bueno, en el extranjero posiblemente se llama antejuicio o tenga otra denominación, pero la inmunidad es no poder ser tocado. ¿Quién tiene la inmunidad? ¿El puesto o la persona? El puesto. Entonces, al dejar el puesto, les ponía el ejemplo de Augusto Pinochet en su momento allá en Inglaterra. ¿Tendría que haber sido encarcelado o no? Ya había perdido esa inmunidad o ese antejuicio, como se denomina acá. Entonces, esa es la diferencia. Embajada, soberanía absoluta en un país. Un país dentro de otro país. Consulado. Función administrativa de un país dentro de otro estado. Misión: la realización de ciertas circunstancias, actividades o actividades específicamente dentro de otro estado, en las cuales estos señores son los que los fueron los militares. El fin es el tiempo. El tiempo por el cual fueron hechos. O la circunstancia en la cual, por ejemplo, ya no se puede continuar. Por ejemplo, determina por último, compañero. Dice, se pregunta el fin de una misión. ¿Quién puede tener muchas circunstancias para llegar a su fin? Por el tiempo transcurrido que haya llegado, o también a esas circunstancias de acaecimiento de la misión. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el Congo, digamos que la misión del Congo estaba destinada para 10 años y en el Congo se firma la paz a los 3 años de ellos estar allá, ahí se da por finalizada también la misión. Sí, usted mencionaba el pasaporte y las credenciales y todo lo que pudieran tener ellos en caso ellos viajaran. Entonces, si en caso, supóngase, perdieran ese pasaporte en el país donde ellos se encuentren, que no fuera Guatemala, por ejemplo, si ellos fueran de acá, ellos se tendrían que dirigir al consulado, pero de allá. Del país en donde se encuentren instalados. ¿Por qué? Porque pueden extender ese pasaporte, salvo que la misión sea secreta. Pero eso ya es otro tema relacionado a espionaje, a intervención, que lo vamos a ver que es un tema muy interesante con relación. ¿Qué pasa si una de las misiones está desplazada de un intercambio cultural o educativo o de seguridad? Y por ejemplo,
sean parte del servicio secreto de un Estado, entiéndase Rusia, China, Japón, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, el cuerpo de inteligencia esté de espía en otro país, es una violación al derecho internacional y a la soberanía. Entonces son otras circunstancias donde se da ese tipo de... Es ahí donde se aplica la figura de non grato para que sea expulsado de un Estado. Non grato, con relación a lo que vimos en la clase anterior, el non grato es cuando el diplomático comete un delito, pero tiene esa prerrogativa o inmunidad. Eso es como esa inmunidad de persona, no puede ser que el Estado tiene un gato para que sea expulsado. La inmunidad no ostenta el cargo, no la recoge. Pero hay alguna excepción, por ejemplo, en los salvoconductos. Cuando alguien pide un asilo político, en ese momento puede tener inmunidad para que pueda pedir un asilo. El asilo es otra institución que es totalmente ajena a esto. Por ejemplo, un ejemplo de esto es los perseguidos políticamente ahorita en Guatemala, todos los jueces, fiscales que están en el exilio. Exilio, asilo, son cosas totalmente distintas que eso lo vamos a ver ahorita en estos días. Pero ellos no tienen la calidad de ninguno de esos porque este señor no trabajó ni les dio autorización para estar ahí, menos este. Recuerden que por eso se fueron, porque ellos no tienen esa calidad de estas figuras, entonces se acogen al asilo o al exilio, que es otra circunstancia que vamos a ver en la otra semana. En ese caso no es inmunidad la que tienen. No, es una protección. Es una protección de derecho internacional humanitario. Es como los refugiados, el ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ellos tienen esa facultad de parte de las Naciones Unidas de poder, es como que si le pusiéramos a los refugiados y ellos van caminando por toda la frontera y llevan ese manto de protección de un Estado en donde no pueden ser lesionados, lastimados, bombardeados, cualquier cosa que pueda pasar con los refugiados. Y los instalan en un campo X para su resguardo, pero eso ya es derecho internacional humanitario, derecho del refugiado, derecho de los inmigrantes, derecho del asilo, del exilio, el refugio, son figuras totalmente ajenas a esto. Esto es oficial, posteriormente la otra semana vamos a ver, también oficial, pero no con autorización o nombramiento, sino por derecho humanitario. Están bonitos, ¿verdad? Sí. ¿Qué por ahí? Muchas gracias.